Conversaciones. Manuel Burga Díaz, Pensar el Perú. Le había referido circunstancialmente el nombre de José María Arguedas, pero me da pie para retomar algo que se le había referido hace un par de semanas. Hay categorías o personas o libros o frases que sirven para pensar, ¿no? Y yo le ponía esta idea de, y siendo que estas personas son íconos, a falta de mejor palabra, o signos o símbolos de algo, Mario Vargas Llosa, José María Arguedas, proponía esta figura de poder pensar el Perú no solo del pasado y del presente, sino del futuro, con respectivamente Conversación en la Catedral y El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Y yo le había puesto una figura, y esto aprovechando que usted ha escrito un texto pequeñísimo hace 20 años, El Perú como Nación, en 2 novelas de Vargas Llosa, precisamente Conversación en la Catedral y Lutuma en los Andes, esta del 90 y tantos. Y me ponía a pensar en cómo se puede pensar en un país de manera optimista, tanto por el lado, vamos a llamarle así, individualista, burgués, si cabe la palabra, de Conversación en la Catedral, como de El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, pensando de una manera muy gruesa que este personaje Santiago de la primera novela es un individuo que finalmente opta por decisiones que le nacen de sí y no de la familia o de la clase social, etcétera, 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 ¿no? Este Santiago, circunstanciado, ¿no? por su condición, está casi empujado a estudiar en la Católica, estudiar en San Marcos, a estudiar Derecho, no, se retira de Derecho y sigue el periodismo, ¿no? Se entera de que su padre es un invertido y que copula con el chofer, que para colmo es negro, y lo supera. Casa con una cholita, con una provinciana, con la enfermera que lo cuida fruto de un episódico accidente en Ica, lo que fuera. Estamos hablando de un personaje de ficción, ¿no? de algo que no existe, pero que de alguna manera resume una alternativa de posición de una psicología de un peruano que pertenece a una clase social determinada, ¿no? Y finalmente el personaje, pese a todos esos episodios, finalmente opta por lo que cree que es lo mejor, y finalmente no le sale demasiado mal, ¿no? Versus la alternativa, claro, es una novela inacabada, etcétera, 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 muy criticada por Vargas Llosa, pero finalmente, no sé si porque se quedó así azorosamente la novela o por qué razón, pero el último segmento de la novela, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, es esta conversación grupal de este famoso padre Cardoso, que se sustenta en un sacerdote norteamericano real que conoció a Arguedas, al cual Arguedas conoció en Chimbote, etcétera, etcétera, y una suma de otros 4 o 5 personajes más que finalmente hacen confluir en ese diálogo el Evangelio con el socialismo concretado idílicamente, de acuerdo, en el Che Guevara, ¿verdad? Un año después, o año y medio después, de que fuera ejecutado el Che Guevara, precisamente en Bolivia, Arguedas termina de escribir eso, ¿no? Y por eso lo coloca el Che. Y creería yo que son 2 maneras de ver el Perú complementarias y que pudieran servir, entre otras novelas, para entender mejor el Perú y poder construirlo, ¿no? Esto ya lo había pensado desde hacía semanas, pero me venía a la mente porque usted, en este pequeño textito de hace 20 años, en que lee a Lutuma en los Andes y Conversación en la Catedral, dice, voy a usar solo una frase
hecha, ¿no? Sirven para pensar, digamos, ¿no? El país. Y en ese sentido sería un simpático ejercicio intelectual extendido absolutamente en todos los adolescentes o jóvenes peruanos el leer, entre otras novelas, esas dos novelas, ¿no? ¿Qué debería hacerse a ese respecto? ¿O cómo pueden servir complementariamente para pensar a Arguedas y Vargas Llosa? Y que no funcionen como dos Perúes que finalmente no son tan distintos, ¿no? Sí, yo diría de que la solución estaría en conciliar el discurso de conversación en la catedral y eso que dice Zabalita, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú realmente? Esa es un trompo, es un conocimiento, es una pregunta buena. Muchos peruanos tenemos esa idea, ¿no? ¿En qué momento perdimos el paso? ¿En qué momento nos desviamos del buen camino? Entonces, Vargas Llosa más o menos propone, porque muchos se han pasado a la utopía arcaica, sí, que es el discurso de José María Arguedas, ¿no? Pero el discurso de José María Arguedas no era tan arcaico tampoco. El discurso de José María Arguedas era una suerte de rescatar la literatura que fluye, la poesía que fluye en las poblaciones nativas y en sus propios idiomas. Yo diría que la solución está en confluir, no hacer esta competencia desigual, sino hacer que termine esa competencia y se pueda armonizar algo para entender el país. Que sea arguediano y que sea de Vargas Llosa también, porque Vargas Llosa conocía el mundo limeño, el mundo peruano, hizo un gran esfuerzo para conocer el mundo andino, pero nunca tuvo mucho éxito, ¿no? Porque es una cuestión de afectos también, ¿no? La nación es una cuestión de afectos. Él tiene afectos ahora diferentes, ¿no? Por circunstancias de su vida. Y de nuevo dice lo que Goethe dice, ¿no? Somos el producto de las circunstancias de la vida. Y nuestra literatura, nuestros escritos son eso, circunstancia y memoria. Entonces, ¿qué decirte? Estos nuevos discursos literarios que están surgiendo, ¿no? Que tratan de entender mejor historias familiares, historias de vidas, ¿no? Que para entender qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Estas cosas que los antropólogos están haciendo en Ayacucho, ¿no? Valéry Rogan, Maquena Wolfe, que tú conoces, ¿qué están haciendo ellos? Tratando de entender cómo la gente entiende lo que ha sucedido, ¿no? ¿Por qué ha sucedido lo que ha sucedido? En realidad están tan alejados del Perú, como decía Arguedas, y ahora vemos que no están tan alejados, pero están mal conectados, porque son malas las carreteras. Y lo que falta es darle organicidad a ese conjunto. Y no creo que sea una utopía arcaica cultivar buenas papas y producir buenas papas, ni cultivar buenos camelios y producir buena lana de camello. No es una utopía de ninguna manera, ¿no? Yo creo que las vicuñas son el equivalente a los ovinos europeos que producen lana de primera, o a los otros que no sé de dónde. Entonces lo que el Perú necesita es esa organicidad que tienen las naciones y que la construyen a partir de hechos materiales, como sus vías de comunicación, como sus escuelas, como sus hospitales y como sus comisarías, y lo que es construir nuevas ciudadanías, no iguales por todas partes, sino diferentes, pero con un interés en la patria, que es el Perú, que es el país que compartimos, ¿no? Estamos en el lugar de la memoria y más o menos el inicio del recorrido aparecen estas fotos tomadas por este periodista, uno de los cuales fue asesinado, eliminado, quitado la vida en Uchurajay, en el año 83. A propósito
propósito de eso se constituyó a las escasas semanas en el segundo gobierno de Belaunde la Comisión Mario Vargas Llosa, ¿no? En que participaron varios antropólogos, básicamente Juan Ocio y Fernando Fuenzalida. Y yo recuerdo perfectamente que cuando se votó, yo ingresaba a la universidad de ese año, cuando se votó el informe, se generó toda una polémica porque se decía en el ámbito intelectual de izquierda en general que era un informe que ocultaba la verdad, y que la verdad era que había complicidad de militares o policías, de fuerzas del orden, ¿no? Y al final, al parecer, no hay ninguna seña, ningún inicio de que, como se sospechaba con esta lógica de teoría de la conspiración, de que los periodistas vieron algo que no debieron haber visto y fueron asesinados por las fuerzas del orden y adjudicaron ese asesinato a los campesinos y nada más, ¿no? Y ahí, ese episodio es uno de los tantos, ¿no?, en que se genera esta distancia entre izquierda y derecha, por lo menos en el imaginario de los intelectuales, ¿no? Sí. ¿Eso cómo se puede solucionar? Porque yo veo... entendiendo bien que pasó en Ushurajay, ¿no? Y lo que ahora se entiende es que todos los distritos y todas las provincias de Ayacucho y de Junín también, donde Sendero estaban con unos o estaban con otros, o a veces estaban con los dos, de acuerdo a las circunstancias. Y en particular Huanta, donde está Ushurajay, Huanta, Guaychao y todos los otros distritos, estaban favorables al ejército. Y no es que cumplían órdenes del ejército, sino que preferían al ejército a Sendero Luminoso. Y entonces ese año 83, enero del 83, habían ocurrido acontecimientos en Guaychao, que está al otro lado, y entonces los campesinos actuaron desenfrenadamente, pero sí adscritos, y el mismo Ushurajay no es que eran 100% favorables del ejército o al Estado, habían sectores que eran favorables a Sendero, es decir, es bien compleja, y a eso hay que acostumbrarnos. ¿Por qué todos van a ser hinchas de la U, de la Alianza o del Cristal? Pueden ser hinchas de cualquiera. Sí, ahí... Igualmente pueden tener simpatías políticas radicales, menos radicales, religiosas, conservadoras, recontraconservadoras. Y lo que hay que hacer es una nueva convivencia en el país, ¿no? Sabiendo las diferencias. Profesor, esto de Vargas Llosa y Arguedas se lo preguntaba porque me da la impresión de que, solo es una impresión, no se lee ni a Arguedas ni a Vargas Llosa, al menos, de la manera en que uno cree que se pueden leer, ¿no? Es decir, y por eso digo Arguedas versus Vargas Llosa solo como íconos, en el sentido quizá más vulgar de la palabra, ¿no? Y parecería que, me da la impresión de que una vacuna en contra del prejuicio es leer, ¿no? Porque leer devela o desvela el prejuicio que uno mismo tiene, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un buen ejemplo de producción, de productividad Vargas Llosa, ¿no? Y que ha derivado también una suerte de hispanófilo, hispanismo. Es un punto de vista, ¿no es cierto? Sí. Es un punto de vista que hay en el Perú muchos, y Arguedas es otro punto de vista. Y lo que hay que hacer es convivir entre esos puntos de vista dentro de un proyecto mayor, que es el proyecto del país, con un programa, que es el programa no solamente de convivir, sino vivir todos para un proyecto de bien común, ¿no? Que es una apuesta muy sencilla. Muy sencilla. Muy sencilla, y que todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que ¿por qué cada vez es más amplio los metros en las ciudades europeas? Para ofrecer un mejor servicio. ¿Y por qué los aviones pueden
volar cada vez más rápido para llevarnos a todos sitios, porque prestan un servicio social. Bueno, estoy en mi fantasía, ¿no? No, por supuesto. Ahora que Perú no tiene una línea aérea ahora, por ejemplo, como lo tiene Chile. Chile tiene una línea aérea que presta servicios al Perú. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta de esos detalles tan simples, ¿no? ¿Y por qué hay tanto conflicto en el Perú? Como que la clase alta se ha sentido despojada del poder y despojada por aquellos que no tienen los méritos para gobernar. Pero ahí yo tengo una pequeña observación y luego una última pregunta para no molestar más. Y que es el tema de lo que podemos llamar utopía andina. Usted dice que las élites pierden el poder, pero jugando con esta figura que utiliza, por ejemplo, Foucault, respecto a que el poder hay que verlo desde un punto de vista nominalista, es decir, el poder no es algo que está ahí y de lo cual emana, ¿no? Sino está más o menos repartido y se potencia y se ejecuta desde el que tiene más posibilidades hasta el que tiene menos, ¿no? El pobre también puede ejercer el poder en su pequeño espacio doméstico, ¿no? Me da la impresión de que cierta ideología que comparte todo el Perú tiende a ser el hecho de que es una suerte de liberalismo mal entendido que lo puede ejecutar desde el banquero hasta el ambulante, ¿no? Y eso es un problema serísimo, ¿no? Y no hay ningún referente público respecto a un instrumento intelectivo, volitivo, que pudiera funcionar como motor para el individuo, más que la colectividad, ¿no? El individuo que respeta al resto de millones de individuos dentro de esta figura de Benedict Anderson, ¿no? Y eso lo quiero vincular con, no quiero ir al pasado, sino seguir en el futuro, con la utopía andina. ¿Cómo se creó ese concepto? Y voy a hacer una pregunta un poco atrevida. ¿Para qué se creó ese concepto? ¿Y para qué sirve o puede servir ahorita ese concepto? Haciendo un ejercicio de fantasía, digamos, en el sentido bueno de la palabra. Yo creo que ese concepto se crea en esta época muy particular de fines del siglo XVI, inicio del siglo XVII, y el que lo organiza como discurso es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Quien en su actitud neoplatónica elogiaba a la nación española y elogiaba a la nación conquistada. Y decía, la nación conquistada tiene un montón de méritos y de virtudes, donde algunos principios estaban dirigidos a ofrecer una mayor felicidad a los habitantes, y que esa felicidad que se ha perdido debería recuperarse, que es una cosa muy bonita, ¿no es cierto? Que la gente era feliz en la época prehispánica y después con la conquista se volvió una gente triste, infeliz, porque habían perdido sus valores, habían perdido casi todo. Todo lo bueno venía de fuera y todo lo malo se convirtió, todo lo interno propio se convirtió en lo indígena, en lo indio, en lo secundario, en lo subalterno. Y lo que hace el Inca Garcilaso de la Vega es decir, no, hay la nación española que es conquistadora, pero hay la nación inca que también funcionó bien, y el inca era el Huachacuya, el que hacía el bien común. Entonces, ese libro de 1609, Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, fue utilizado por los opositores a los españoles en Francia y en Inglaterra, para decir, mira lo que los españoles hicieron, ¿no? Un pueblo que era feliz lo volvieron infeliz. Algo tan sencillo, ¿no?
Yo te digo, esas cosas tan sencillas van a durar hasta Juan Bautista Túpac Amaru, que fue el hermano de Túpac Amaru que estuvo preso en Ceuta y que estuvo preso 30 años. Y él dijo, de nuevo, en 1825, cuando le escribe a Bolívar, dice, los indígenas con la conquista perdieron la felicidad. Y ahora con Bolívar es posible que la devuelva. ¿Te das cuenta? Entonces la utopía andina es una suerte de sistema político, social, económico, humano, que permitía que la gente viva en una suerte de buena relación con su medio natural, animal, su cosmovisión. Y eso comienza a recuperarse después de Garcilaso. Garcilaso no circuló mucho, su libro no circuló mucho, pero los ejemplares que circularon eran leídos en voz alta en muchos sitios y por los interesados, que eran los descendientes de los incas, lógicamente, que comenzaron a difundirlo y se fue creando esta idea imaginaria que la época prehispánica fue mejor que la época colonial y que deberíamos rescatarla. Pero deberíamos rescatarla no solamente para regresar al pasado, sino para regresar a un orden más coherente de las relaciones humanas y de las relaciones con la naturaleza y con el medio. Y entonces comienza a marchar esta idea de la utopía andina, que no solamente va a ser un concepto que lo utilizamos algunos historiadores, sino va a ser un concepto que lo utilizan los ingenieros, lo utilizan en La Molina. Conocí a Pablo Sánchez, un ingeniero agrónomo que estaba construyendo andenes en Cajamarca, porque decía que los incas no tuvieron tiempo de construir andenes en Cajamarca. Conocí a Grillo, conocí al amigo Sabogal, Pepe Sabogal, que era ingeniero y que también estaba diciendo, volvamos a la agricultura prehispánica, en sus rasgos fundamentales, que es manejar las cuencas desde arriba y no desde abajo, como se maneja por las haciendas. Bueno, te digo, en los años 80 la idea de la utopía andina se volvió una cuestión más técnica. Por ejemplo, Marc Durogiani, no sé si lo has conocido a Marc, es un ingeniero forestal que vive ahora en Río de Janeiro, que fortaleció la escuela de forestales. Pero Marc decía, ¿cómo es que vamos a manejar bien los bosques amazónicos? Mirando cómo lo manejan ellos, los Ayánicas, los Shipibos, los Ponibos, los Yanash, ¿no? Y tratar de aprender cómo ellos lo manejan para nosotros agregar la parte moderna del manejo de las plantas. Bueno, ¿qué quiero decirte? Yo te digo de que las naciones se basan en sus historias más lejanas, y la historia más lejana es la historia prehispánica en el caso de Perú, y ese es el zócalo histórico que ahora está construido ya casi y que se llama como utopía andina, es decir, mirado para atrás, mirado hacia atrás, hacia muy atrás. El Perú no es una vergüenza, sino más bien construyó Machu Picchu y construyó el Capañán, es decir, construyó grandes cosas. ¿Y por qué es que eso se interrumpió? Hay muchas respuestas. Yo diría que la utopía andina nos hace sentir bien ese pasado, y no es la utopía arcaica, ¿no? La utopía arcaica, porque no hay ninguna utopía arcaica. Todas las utopías son hasta el siglo XVIII, los que pensaban las utopías, incluso el inglés y el italiano, Campanella y Bacon, pensaban siempre las utopías como mundos cristianos hacia atrás, pero a partir del siglo XVIII se piensan las utopías como mundos mejores hacia adelante. Y yo supongo que en el imaginario popular peruano
si se piensa un poco el país como una utopía andina hacia el futuro, es un país que tiene un mejor manejo de sus territorios y de su población. Y entonces, en ese sentido, puede ser un factor positivo para el país, ¿no? No como algunos antropólogos amigos, como Carlos Iván de Gregori, pensaba que a la gente no le interesa la utopía andina. Yo creo que sí les interesa. Vienen a Lima y no se vuelven criollos, ¿no? Traen su música, traen sus devociones, traen sus comidas, traen... Eso no es malo, eso hace toda la gente del mundo, ¿no? La última pregunta, ¿cómo conciliar esa utopía andina que tiende a ser colectivista con el ciudadano? Sí, eso es no hay una colisión entre dos cosas, creo yo, sino que la utopía andina también tiene que ver con el alma de la gente, ¿no? Sentirse que ser indígena, ser indio y tener un pasado como tal no es tan malo. Así es, sí, sí. Se ha avanzado bastante en los últimos 30 años, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora hay como una transición. El amigo Zenón de Paz dice que los peruanos tenemos un problema ontológico. No sabemos qué somos realmente. Y don Isaac Humala dice que los peruanos tenemos egofobia. Nos odiamos a sí mismos porque somos como somos. Y yo creo que la utopía andina vive en el imaginario de la gente, ¿no? Que los camellos son buenos y bonitos, ¿no es cierto? Es parte del imaginario, porque otros pueden preferir otros animales, pero yo encuentro que son bellas las vicuñas, como Bárbara de Aquiles, y creo que eso es parte del zócalo de una nación, de sentirse bien en sí mismo. Hace 30 o 40 años decirle vicuña a alguien era un insulto. En el presente es un halago, o tiende a ser un halago, ¿no? Sí, cierto. Sí. Y la Pampa Galeras tiene el nombre de Bárbara de Aquiles ahora. Así es. Esa mujer que... Y otros centros de experimentación, de reproducción de camelios especiales también están manteniéndose ahora. Bueno, el Perú está cambiando sin que nos demos cuenta. Hay parques nacionales, hay santuarios naturales, y en esos parques nacionales y santuarios naturales se está conservando la naturaleza, que no es mala, que es buena. Y también hay santuario de la memoria. Así es, como lugar donde estamos. Sí, y como Ushurajay tiene es verdad, sí. Ushurajay tiene su cementerio, es el santuario de la memoria, sí. Porque no quieren olvidar esa tremenda idiotez que cometieron, ¿no? Así es, sí. Profesor, le agradezco. Muy bien. Gracias también por la conversación. Gracias.